Bienvenidos al módulo de taller de tesis 2. En esta segunda semana concretaremos el planteamiento operacional en nuestra tesis de maestría en Salud Pública, mención Gerencia en Salud. Para ello, hemos recorrido bastante, es decir, hemos abarcado el planteamiento teórico en nuestra tesis. Es decir, el enunciado del estudio fue estructurado adecuadamente, al igual que la introducción, los antecedentes, el planteamiento del problema con su pregunta de investigación y el marco teórico. Es importante consolidar el tema de tesis. Si hasta este momento no hemos concretado, se nos va a hacer una tarea difícil para concretar nuestra tesis de maestría. El tema de tesis está formado por dos elementos, la variable principal y el propósito del estudio. Ambos conforman el tema de la tesis. El propósito del estudio es algo puntual, es algo preciso, es algo concreto. En otras palabras, es el deseo de conocer sobre nuestra variable principal o línea de investigación, que nos permitirá ubicar el propósito del estudio en uno de los 6 niveles de la investigación científica. Y ahora es el momento de estructurar la parte metodológica. Y veremos también una parte estadística. Cada uno de las tesis es individual, por lo tanto tendrán un diseño metodológico y un diseño estadístico muy particular. Entonces, comencemos. El objetivo del estudio. En algunos textos de metodología corresponde al planteamiento teórico, pero para nuestra secuencia lo plasmaremos como planteamiento operacional de nuestra tesis. ¿Qué es un objetivo? La operacionalización del propósito del estudio con la finalidad de factibilizar la tesis. Y es muy sencillo. El propósito del estudio ya lo tenemos plasmado en el título de nuestra tesis. Y es el momento para operacionalizarlo mediante un verbo fuerte y que sea en infinitivo. Preferentemente este verbo que termine en ar o ir. Y solamente colocamos este verbo fuerte al principio del enunciado del estudio. Vale decir, para operacionalizar el propósito del estudio, lo debemos plasmar en un objetivo. ¿Y cuál es el más importante? El objetivo principal. Es un objetivo también denominado de primer orden. Es un objetivo estadístico. También acompaña a este objetivo principal los denominados objetivos secundarios u operacionales u objetivos de segundo orden. Solamente nos ayudan a concretar el objetivo principal, aquel objetivo más importante de nuestra tesis. Por lo tanto, el objetivo sirve para factibilizar nuestro estudio, para concretar nuestro estudio, para que sea real. Porque hasta este momento, con el propósito del estudio, hemos sido muy soñadores, querer alcanzar y abarcar todo, pero con el objetivo principal, es decir, con el objetivo del estudio, vamos a concretar. Para ello, existen los objetivos estadísticos, u objetivo principal, u objetivo de primer orden, que son muy diferentes en los diferentes niveles de la investigación científica. Vale decir que cada uno de estos objetivos es propio de estos niveles de la investigación científica. De manera general, podemos indicar que en una investigación cualitativa, vale decir del nivel exploratorio, el objetivo es esclarecer aquella variable de estudio, aquella línea de investigación nueva. En cambio, en los estudios del nivel descriptivo, relacional, explicativo y predictivo, de manera general es conocer, saber. Es por ello que no podemos utilizar como un verbo muy adecuado conocer o saber. Entonces, es importante tener claro estos aspectos. No son objetivos
adecuados. Y en el nivel aplicativo, el objetivo es mejorar, solucionar el problema, ya sea de salud pública o el problema de la línea de investigación identificada en nuestra tesis. El único nivel es el aplicativo que mejora, que soluciona. Bajo esta pequeña introducción, podemos utilizar, por lo tanto, objetivos del nivel exploratorio: identificar, interpretar, definir y determinar. En el nivel descriptivo, los objetivos estadísticos empiezan acá, como describir, estimar o verificar. En cambio, en el nivel exploratorio no son objetivos estadísticos, porque este nivel exploratorio es carente de análisis estadístico. No existe estadística. En cambio, en el nivel descriptivo ya existe la herramienta estadística. Se utiliza mínimamente una tabla de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Es por eso que el objetivo más utilizado es describir o caracterizar, y así otros objetivos propios del nivel descriptivo. Si nuestra tesis se ubica en el nivel relacional, utilizamos objetivos estadísticos muy propios de este nivel. Ejemplo: relacionar, asociar, medir la fuerza de asociación o medir la fuerza de la correlación, porque la intención del tesista es buscar esa relación o asociación probabilística entre dos variables, entre la variable principal y las otras variables secundarias. En el nivel explicativo existen objetivos estadísticos muy propios. Por ejemplo, evidenciar, demostrar y probar, porque la intención del tesista es evidenciar o demostrar una relación causal, ya no casual como en el nivel relacional, sino causal, que la variable secundaria es causa para la variable principal. En los estudios observacionales se utiliza mucho el verbo evidenciar y en los estudios experimentales demostrar o probar. El nivel predictivo, al igual que los otros niveles investigativos mencionados, tienen objetivos muy propios, como predecir, pronosticar y prever. Acá en el nivel predictivo, el tesista busca factores predictivos o factores pronósticos para la variable principal. Por lo tanto, existe una medición probabilística mediante el uso de las matemáticas para generar un modelo matemático, para construir un modelo matemático de ese evento de salud, o pronosticar mediante el tiempo la ocurrencia en que se va a presentar el evento de salud. Finalmente, en el nivel aplicativo de la investigación científica, no queda exenta con la explicación previa. Tienen sus propios objetivos estadísticos como controlar, evaluar y calibrar. Acá se pretende mejorar o solucionar el problema de salud pública. Y el control estadístico se debe realizar en este nivel, o la evaluación corresponde a este nivel aplicativo, mediante herramientas estadísticas muy propias. Por eso, los objetivos de este nivel aplicativo son controlar, evaluar o calibrar. Punto número 2, la hipótesis. En los textos de metodología, algunos lo mencionan, lo incorporan como parte del planteamiento teórico, pero en esta explicación lo vamos a realizar como parte del planteamiento operacional de nuestra tesis. Para entender mejor qué es una hipótesis en nuestra tesis, como una afirmación de una oración, de un párrafo que realiza
el tesista. Entonces, la hipótesis es una proposición, es una conjetura sobre la cual se va a emitir un juicio de valor, que sea verdadero o que sea falso, pero nunca al mismo tiempo los dos, es decir, que sea verdadero y falso. ¿Y cómo surge la hipótesis? La hipótesis surge a partir de la construcción del enunciado del estudio o del título de la tesis. Entonces, el título, este enunciado, tiene que ser una oración que se le asigne como verdadero o como falso. Y es por ello que utilizamos la formulación matemática o estadística, denominado hipótesis alterna o hipótesis del investigador. Matemáticamente se lo escribe como H sub 1. Y existe la hipótesis nula. Esta hipótesis alterna se contrasta con la hipótesis nula o también denominada hipótesis de trabajo. Es decir, la hipótesis alterna trabaja con la hipótesis nula. Matemáticamente se lo escribe como H sub 0. Por lo tanto, en una toma de decisión, una vez ejecutada la prueba estadística y cuantificada la magnitud del p-valor, nos quedamos con la hipótesis alterna o del investigador o aceptamos la hipótesis nula o de trabajo. Esto va a depender del ritual de la significancia estadística implementado por Ronald Fisher. Desde luego, lo escribimos primero la hipótesis nula, seguida de la hipótesis alterna. Esto en el contexto literario, pero en la forma de nuestro razonamiento, primero pensamos en una hipótesis alterna o hipótesis del tesista. Ejemplo, existe diferencias. Y luego contrastamos e indicamos no existe diferencias. Es la forma de realizar un razonamiento adecuado. Pensamos primero en H sub 1 y luego en H sub 0. En otras palabras, la hipótesis alterna es verdadera y la hipótesis nula es falsa. Entonces, en esta toma de decisión, ¿nos quedamos con la hipótesis alterna o aceptamos la hipótesis nula? En resumen, la hipótesis en nuestro trabajo de tesis depende del enunciado del estudio. La oración escrita como un párrafo será verdadero o será falso. Y concluiremos que nuestro trabajo de tesis es estadísticamente significativo o estadísticamente no significativo. Punto número 3. El diseño metodológico corresponde propiamente al planteamiento operacional de nuestra tesis. Un diseño, nada más que por definición, es una estrategia metodológica y también una estrategia estadística. Vamos por el primer punto, por la parte metodológica, el tipo de estudio. Como bien sabemos, puede existir un estudio observacional, pero no al mismo tiempo experimental. Solo un tipo de estudio, de acuerdo a la clasificación de los tipos de estudio que existen. Según la intervención del investigador, puede ser observacional. La mayor parte de las tesis son de tipo observacional. Según la planificación de la recolección de los datos, puede ser retrospectivo o bien prospectivo. La mayor parte son retrospectivos. En gerencia de salud, tenemos que realizar una recolección de datos primarios, propios. Entonces, según la planificación, será prospectiva, porque no existen los datos que nosotros necesitamos plasmados en un archivo, sea físico o digital. Entonces, tenemos que realizar nuestras propias mediciones de acuerdo a la intención que nosotros tenemos. O puede ser un estudio de tipo transversal, que es la mayor parte de las tesis donde se plasma un tipo de estudio transversal o longitudinal. Transversal
o longitudinal depende de la clasificación según el número de mediciones que realice a mi variable de estudio. Si la variable de estudio o la variable principal realizo una sola medición, será tipo transversal. Si realizo mínimamente 2 mediciones, pueden ser 3, pueden ser 4, etc., será un estudio de tipo longitudinal. Y finalmente, según el número de variables analíticas, será la mayor parte de tipo descriptivo, es decir, una sola variable analítica. O también puede ser más de una variable, 2 variables analíticas, 3, etc. Entonces serán estudios analíticos. Pero no puede existir combinaciones. No existe estudios de tipo descriptivo y analítico al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿es A o es B? No puede haber una unión de conjuntos A y B, un estudio A y B al mismo tiempo. Y es por eso que a partir de esta clasificación, que tiene que ser exhaustiva y excluyente, y además cumplir el principio de la parsimonia, se estructura el diseño del estudio. Ejemplo, puede ser un estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Por lo tanto, corresponde al diseño individual de cada una de las tesis que pueda tener esta característica. Será un diseño de casos y controles, con un nombre propio, pero muchas veces no existe esta denominación como tal que estoy manifestando en este ejemplo. Entonces, del tipo de estudio surge el diseño del estudio. Continuemos con la población y muestra. La intención del tesista siempre es estudiar a toda la población, a todas sus unidades de estudio, a todos los trabajadores de una institución de salud, llámese hospital, llámese gerencia de red, etc. Pero muchas veces esta población es inalcanzable porque nos toma tiempo y recursos. Entonces estamos obligados a realizar muestra, es decir, la muestra nada más que es el estudio de nuestras unidades de estudio de una porción, de una fracción de aquel todo. Para ello existen muestras específicas, denominadas técnicas de muestreo, probabilísticas y no probabilísticas. Dicho de otra manera, un muestreo inferencial o un muestreo no inferencial. Los estudios descriptivos son no inferenciales. Los estudios analíticos siempre son inferenciales. Cuando son inferenciales necesitamos utilizar una fórmula matemática para tener claro cuántas unidades muestrales necesitamos en nuestra tesis. Y este muestreo probabilístico o inferencial tiene además técnicas muy específicas. Ejemplo, muestreo aleatorio simple. Entonces no es tan simple como la palabra lo dice, sino aleatoriamente elegimos a nuestras unidades muestrales. ¿Qué tal si nos falla una de ellas por distintas circunstancias? Ejemplo, la negación en la participación en el estudio. Y entonces ya nos arruinó nuestro muestreo aleatorio simple. Pero existen otras alternativas, el muestreo aleatorio sistemático, o también podemos utilizar el muestreo estratificado, o el muestreo por conglomerados. Dentro del muestreo no probabilístico igualmente existen otras técnicas. La más básica es el muestreo por cuotas, que se aproxima al muestreo aleatorio, seguida del muestreo en bola de nieve, el muestreo según criterio, y el muestreo por conveniencia o accidental. Entonces existen alternativas para elegir nuestras unidades muestrales. Continuando, las variables. Aquí es importante considerar la variable principal y la variable secundarias en el cuadro de operacionalización de variables. Este cuadro es un mapa, yo lo denomino el mapa del tesista, que tiene dos partes. Una parte metodológica donde está escrita la variable, una parte que corresponde al indicador de esa variable y tiene otra porción que se denomina la
parte estadística, donde está el valor final de medición de esta variable y la escala de medición. Entonces, en resumen, el cuadro de operacionalización de variables me permite evidenciar a mi variable principal, la más importante, y a mis otras variables denominadas secundarias. Continuando, las técnicas de recolección de datos. Existen técnicas como la documentación, muy utilizada en los tipos de estudio retrospectivo. Si alguien escribió el tipo de estudio retrospectivo, corresponde la técnica de la documentación. Cuando se escribe en la parte del diseño metodológico el tipo de estudio prospectivo, existen diferentes técnicas. La técnica de la observación, la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta y la técnica de la psicometría. Puede utilizarse una, dos o todas. Eso va a depender del diseño que esté realizando. Entonces, resumiendo, las técnicas de recolección de los datos me permiten consolidar esos datos que necesitamos para la tesis, utilizando una, dos o tres o cuatro o las 5 técnicas mencionadas. Continuando con los instrumentos de recolección de datos. Un instrumento es aquel que mide a las variables en nuestras unidades de estudio. Entonces, si no es una variable, no se va a poder medir. Existen instrumentos documentales que miden variables subjetivas, como la calidad de la atención. También existen instrumentos mecánicos que miden variables objetivas, como el índice de masa corporal. Para ello requiero una balanza y un tallímetro. Y finalmente tenemos el plan de análisis de datos, que me permite realizar el tipo de análisis estadístico que se realizará de mi variable principal y de mis variables secundarias. Ejemplo, si me encuentro en el nivel relacional de la investigación científica, la variable principal puede ser categórica. Utilizaré el chi cuadrado, una prueba estadística muy específica de este nivel. Y si mi variable principal es numérica, utilizaré la prueba estadística TD-Student. Punto número 4. Consideraciones éticas. La ética nada más que es el uso práctico de la razón, que nos dará pautas para orientar nuestra tesis desde el punto de vista de lo moral. Estas pautas son fundamentales porque estamos utilizando determinados métodos, determinados procedimientos o técnicas. Entonces, la ética nos permite reflexionar, nos permite cuestionar las razones que tenemos que hacer para hacer algo. Y se sustenta en los principios de la bioética. Dentro de la salud pública, mención en gerencia en salud, el más importante tal vez es el principio de autonomía, porque el principio de no maleficencia, el principio de justicia y de beneficencia son aquellos aplicables a los estudios de tipo experimental. En cambio, el principio de autonomía está relacionado a la capacidad que tiene en nuestras unidades de estudio, en este caso los sujetos, los pacientes, los trabajadores en salud, por ejemplo, de decidir voluntariamente de participar en el estudio de investigación a través de una declaración denominada el consentimiento informado. Este consentimiento informado es una forma de garantizar que el paciente ha recibido una información adecuada sobre lo que se le va a realizar. Tal vez una pequeña encuesta o una entrevista, pero tiene que estar enterado de este acto que nosotros vamos a realizar y aplicar, y tiene que manifestar con un acuerdo firmado. Por lo tanto, las consideraciones éticas están relacionadas en gerencia en salud con el consentimiento informado y además también con la autorización institucional. Toda investigación
debe tener su autorización institucional en el lugar donde se va a realizar la tesis. Los resultados es producto de los datos recolectados. Sin datos no hay nada que presentar como resultados. Se comienza con la presentación de los resultados, muy propios en cada nivel investigativo. En general, pueden ser en tablas o en gráficas. Esto de acuerdo a la que comunique mejor, sea una tabla o una gráfica, pero nunca al mismo tiempo los dos. Y siempre respondiendo al objetivo principal, el más importante en nuestra tesis, y también respondiendo a los objetivos secundarios, a los objetivos operacionales. Por lo tanto, tendremos tantas tablas o gráficas como objetivos planteados en la tesis. Cada una de estas formas de presentación tiene que estar acompañado de un pequeño texto al pie de la tabla o de la gráfica. Y para ello utilizamos la descripción. Si estamos en el nivel descriptivo, es muy importante describirlo en el contexto estadístico. Si estamos con un estudio analítico en el nivel relacional explicativo, entonces será el análisis estadístico, apoyado específicamente en la estadística, pero tomando decisiones en función al p-valor, a esa probabilidad calculada utilizando la prueba estadística correspondiente. Y concluimos con la interpretación estadística. La interpretación es muy propia, es individual, pero utilizamos la estadística. En concreto, podemos interpretar de la siguiente manera: el estudio fue estadísticamente significativo. Entonces, el texto en la tabla y en la gráfica nos ayudará a explicar lo que uno quiere manifestar de esa gráfica o de esa tabla. Hemos seguido la ruta de la estructura de la tesis de maestría según la unidad de posgrado, empezando con la escritura del enunciado del estudio. Y hemos visto la parte del cuerpo principal o del componente principal, desde la introducción hasta los resultados.